En primer lugar, agradecer la invitación a nombre de Peruano por el Cambio y felicitarles por la iniciativa de poder conversar los temas del agro y difundirlos, y en base a ello que los electores elijan las propuestas que consideran las más adecuadas. Lo primero que quisiera decir antes de entrar al punto específico de la agricultura familiar es por qué es que PPK, que es las iniciales del Peruano por el Cambio, o Pedro Pablo Kuczynski, también más conocido como PPK, considera el tema del agro como uno de sus ejes prioritarios en una eventual gestión de PPK. Y tanto es así que desde el título que aparece en el plan de gobierno se habla de agro próspero, que es la prioridad para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, ¿no? Que son dos conceptos que podemos discutir más adelante o conversar o ampliar más adelante. Entonces, el plan considera un eje central para esos dos aspectos, y es uno de los ejes prioritarios dentro de toda la estrategia de desarrollo nacional. Ahora bien, yendo a lo que es el sector agrario, para entender el concepto de agricultura familiar ya con los pies sobre la tierra, debemos señalar que, de acuerdo al último censo agrario, el 2012, existen poco más de 2.200.000 unidades de producción o productores agrarios, ¿no? De los cuales más del 80% son unidades que tienen menos de 5 hectáreas. Y alrededor del 60 y tantos por ciento de estas unidades se ubican en la sierra. La agricultura, en general, aporta muy poco al PBI nacional, poco más del 5%, aporta alrededor del 9% de las exportaciones, pero hay un tema que es básico aquí, que suministra alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en el país y genera ocupación a cerca del 30% de la población económicamente activa nacional. En este tema conviene señalar que la gran masa de la producción de alimentos proviene de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar, que es la agricultura con menos índices de competitividad, con menos índices de rentabilidad y con mayores índices de pobreza en el campo. A nivel global y la situación a nivel de pequeños agricultores más marcadas, ¿no? De cada 10 personas en el área rural, prácticamente 5 son pobres y 2 son extremadamente pobres. Entonces, cualquier variación desfavorable en el crecimiento económico o en el crecimiento de la agricultura, o variaciones en los precios internacionales de los productos alimenticios, afecta principalmente a los más pobres, y dentro de los más pobres a los que están en el sector rural. Por ello, la propuesta de PPK se orienta prioritariamente a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar, cosa que podemos detallar más adelante. El resumen de la propuesta nuestra es: vamos a hacer la revolución de la agricultura basándonos en los pequeños agricultores y la agricultura familiar. Convengo también en que hablar de protección a esas alturas, en un mundo abierto, es más que complicado. Estamos yendo contra la corriente. Lo que nosotros estamos proponiendo es cómo fortalecer al pequeño agricultor, a la agricultura familiar, cómo proteger a los más pobres del sector rural y a los más pobres del país. Entonces, todo esto va por mejorar las capacidades de competencia de este nivel, de este tipo de agricultor. ¿Eso qué implica? Desde capacitación, para la cual estamos creando un programa Serviagro, ¿no?, hasta todo lo que es infraestructura para sacar los productos del campo hacia las ciudades, y no solo, a veces solo estamos hablando de las carreteras, de los caminos de acceso, ¿no?, de toda la infraestructura de comercialización, porque no puede ser que un producto cueste 1 en el campo y el ama de casa paga 3 a 4 en el mercado. ¿Por qué? Porque la gran diferencia
es o por malos servicios o por exceso de márgenes entre todos los intermediarios que participan en el proceso. Entonces, lo que se trata es de generar mayores capacidades de competencia tanto para el mercado interno como para el mercado internacional. Ese es un punto importante. La mejor forma de incrementar las capacidades de competencia está en cómo hacemos llegar la tecnología a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar. No estamos descubriendo la pólvora. Lo que estoy escuchando lo he escuchado hace más de 30 años. Es exactamente lo mismo. La cuestión está, ¿por qué no lo hacemos? Porque mucha gente que hemos caminado por el campo sabemos lo que hay que hacer, y hay otra gente que está en el escritorio y recoge lo que otros dicen que hay que hacer. Esa es la gran diferencia que existe en las propuestas. La pregunta es el rol del vinagre, ¿no? O sea, ¿qué hacer con el vinagre? En realidad, yo les dije en el bloque anterior que venimos hablando, y el que les está hablando en este momento en representación de Pedro Pablo Kuczynski, hemos escrito libros de hace 40 años, no hace 10 días, ¿no? Y venimos sosteniendo lo que hemos ido evaluando a lo largo de los años. El principal problema que existe desde el punto de vista institucional es la marcada desarticulación entre los órganos a nivel nacional, los órganos a nivel regional y a nivel local. Pero así como la institución pública está desarticulada, también la institución privada. Acá tenemos organismos a nivel nacional que trabajan de manera desarticulada, con intereses más que institucionales, intereses personales. Yo le decía a Freddy hace un momento, muchos de los grandes líderes que llegan a dirigir las instituciones privadas quieren ser inmediatamente candidatos. Es el peor negocio para la agricultura, es que el presidente de una institución ahí mismo aspire a ser el candidato, en vez de haber preparado gente a lo largo de los años para que ellos sean los que vayan a defender los intereses de los productores agrarios. No puede ser, por ejemplo, y en eso comparto con Ángel, que nosotros no estemos hablando de la agricultura por más que conozcamos qué hay que hacer. Cuando uno ve los planes de gobierno, automáticamente ves el agro y mejor cierras el plan de gobierno y te dedicas a contar chistes. Empecemos por lo siguiente. ¿Cómo puede ser que a estas alturas, 2016, el presupuesto del agro apenas es el 2.5% del presupuesto nacional y es poco menos del 0,5% del PBI nacional? Y hemos dicho, el agro es la principal fuente de desarrollo del país. Estudios del Banco Mundial publicados en el 2008 señalan que para los países como el nuestro, una inversión en el agro es 2 veces más rentable y de doble impacto en el PBI que cualquier inversión en otro sector. Entonces, ahí tenemos que empezar. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Para empezar, en la revolución de la agricultura tenemos que asignar más recursos al sector. Eso pasa por una definición de política y un liderazgo del presidente, en este caso PPK, que asume la responsabilidad de asignar como mínimo 10% anual adicional cada año durante los 5 años al presupuesto nacional para tener más recursos. La propuesta de agro, en el caso nuestro, se ha trabajado de manera articulada con todas las otras propuestas, la propuesta de economía, la propuesta de disponibilidad presupuestal, la propuesta de déficit fiscal, etcétera, etcétera, y tenemos propuestas no solo en términos gaseosos, sino con montos de qué es lo que debemos hacer. Debemos tener una adecuada articulación. El Ministerio de Agricultura debe convertirse realmente en un promotor del desarrollo, no una traba burocrática elefantiásica que gasta en la mayor parte de su presupuesto en personal que está en Lima. Y por eso le digo, descubriendo la pólvora en el 2016. Y eso debe cambiarse ya con un buen liderazgo sobre el desarrollo nacional y el desarrollo del agro en particular. Hay muchas cosas que hablar sobre el sector, hay muchas propuestas que se pueden desarrollar a nivel del Ministerio de Agricultura, a nivel de organizaciones, a nivel de pequeños agricultores, a nivel de ONGs, de aquellas no que toman la carretera, sino de aquellas que efectivamente trabajan en el sector. Nosotros, como parte de la propuesta agropróspero, hemos planteado 10 puntos claves. El primer punto clave que lleva a que nosotros manejemos este concepto como revolución de la agricultura
es que el sector agrario es el único que constitucionalmente tiene alguna prioridad a través de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución. Entonces nosotros queremos hacer valer eso y ese es el compromiso de todo el equipo de gobierno. No es el compromiso del que hizo el plan agrario, que es en el cual he participado, sino de todo el equipo de gobierno, porque es verdad, en los últimos 30 o más años, las políticas del agro las define el MEF y eso no puede seguir en esa situación, porque es una de las grandes trabas, ver el desarrollo agrario solo como asignación de recursos. Entonces, la revolución de la agricultura pasa por darle prioridad al sector agrario en función de lo que ya establece esta Constitución, que si nos gusta o no nos gusta, que si la queremos cambiar o no cambiar, ya el artículo 88 se queda al único sector, es al sector agrario. La creación de Serviagro, para transferencia de tecnología, se va a asignar en los 5 años 1.000 millones de soles, pero no para funcionarios del Ministerio de Agricultura, sino para que el Ministerio de Agricultura, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, puedan transferir sus recursos a organizaciones privadas que brinden servicios. Mucho hablamos, mucho hemos conocido de ONG, de Sierra Productiva, del CIP en Piura, de Bartolomé de las Casas en Cusco, etcétera, etcétera. Los que hemos paseado el Perú sabemos que hay capacidad institucional privada de organizaciones que trabajan con los agricultores. Entonces hay que utilizar esa capacidad para que lleguen los agricultores rápidamente y por lo cual asignamos 1.000 millones de soles en este periodo de 5 años. La creación de Sierra Azul. Ahora estamos preocupados que el clima, que el niño, que el no niño, etcétera, etcétera, que las lluvias, ¿no? Bueno, el programa Sierra Azul, la cosecha de agua, microreservorios, franjas de infiltración, etcétera, etcétera, así como la rehabilitación de andenes, también lo venimos hablando hace más de 30 años. La idea en este plan es que se asignan casi 1.100 millones de soles para ese programa que ahora no tiene, porque Mi Riego es una cosa y este programa Sierra Azul es otra cosa, el programa hecho específicamente para la sierra. Rehabilitaríamos alrededor de 6.000 hectáreas de andenes, aseguraríamos el riego de 500.000 hectáreas y apoyaríamos el riego tecnificado de unas 100.000 hectáreas en la sierra. Ahí vi en la noticia que la señora Lucila decía, no, que van a hacer los grandes proyectos. No, señor, dice Sierra Azul, no dice Costa Azul, dice Sierra Azul. Incrementar el capital de Agrobanco, efectivamente, el crédito es una de las llaves que no estamos utilizando adecuadamente. Entonces lo que estamos proponiendo el primer año es asignar 500 millones de soles más al Banco Agrario para que pueda prestar a los pequeños agricultores y 100 millones de soles más para incrementar lo que ahora es el seguro catastrófico y así poder duplicar las hectáreas aseguradas en el país. También hablamos de un programa de reforestación en la sierra. Mire, estamos hablando de temas específicos para la sierra. Igual le estamos asignando 250 millones para apoyar la reforestación en la sierra con las comunidades, con los privados, etc. Un programa de actividades mejoradas, un desarrollo integral, títulos de propiedad, cadenas productivas, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer, pero lo más importante es la decisión de llevarlo a cabo y con conocimiento, con experiencia, que es lo que planteamos nosotros en BPK y no con improvisación. Gracias.